Diagnóstico financiero y económico de la empresa Equipo Rojo. Las empresas productoras de dispositivos móviles que venden sus productos en Estados Unidos, Asia y Europa actualmente vienen trabajando en desarrollar estrategias que permitan su crecimiento y mejoras en cuanto a la captación de mayores cuotas de mercado y por supuesto mejorar su rentabilidad. Por tal razón, este informe lo que pretende es mostrar el diagnóstico financiero y económico realizado a la empresa Equipo Rojo, pues para conocer la situación actual financiera de la empresa y de su histórico y así poder generar algunas estrategias de inversión y financiación que le permitan crecer, sostenerse y mejorar su rentabilidad. El informe presentado se va a hacer en 3 fases. En la primera fase se describen las generalidades de la empresa. En la primera fase, las generalidades de la empresa y sus objetivos. En una segunda fase se presentarán los resultados del análisis vertical y horizontal, así como el resultado de los indicadores financieros calculados. Y como una tercera fase se presentarán las recomendaciones de inversión y financiación para la empresa para que pueda alcanzar sus objetivos de crecimiento. La empresa Equipo Rojo es una empresa que se encarga de la producción de dispositivos móviles y que fue creada a finales de los años 80 cuando ingresaron al mercado aparatos portátiles y cuando comenzó la era de la industria de la telefonía móvil. Prácticamente la idea de negocio surgió principalmente en el mercado de los Estados Unidos, donde tiene su operación principal, y la empresa se encarga de producir dispositivos móviles, a la vez también la investigación y desarrollo de estos dispositivos, y se han hecho amplias inversiones en investigación y desarrollo. Estos dispositivos que la empresa ha creado son altamente competitivos, tienen diseños atractivos y son orientados hacia el cliente. Estos son factores claves que han permitido que la empresa genere éxito en el negocio en su mercado actual de los Estados Unidos y se ha ido extendiendo a mercados importantes como Europa y Asia. Los centros de producción de esta empresa están específicamente situados en Estados Unidos y ha ido moviéndose a Asia. En algunos años se consideró también la posibilidad de llevar estas fábricas a Europa, pero resultó claro que existen en Europa complicadas leyes laborales y además en el tema de aranceles ha sido muy complicado y por lo tanto no se ha tomado la decisión de llevar esta producción también a Europa. Dentro del portafolio de productos se encuentran los dispositivos móviles de tecnología 1, 2, 3 y 4 y actualmente se ha hecho mayor énfasis en la inversión para tecnologías 1 y 2. Sus principales competidores son 4 empresas, el equipo verde, naranja, azul y gris, y al final estos son las empresas que hacen parte del sector de la industria de los dispositivos móviles. Basados en esas generalidades de la empresa, se ha querido hacer un diagnóstico financiero enmarcado en el objetivo de realizar un diagnóstico financiero y económico de la empresa Equipo Rojo con el fin de conocer el estado actual y generar estrategias de crecimiento y competitividad. Con base en ese objetivo general se han planteado unos objetivos específicos, los cuales son realizar un análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la empresa y el sector, realizar el cálculo y análisis de los indicadores financieros de la empresa y el sector, realizar un análisis del entorno económico del sector de la industria de dispositivos móviles y por último definir las estrategias de inversión y financiación para la empresa Equipo Rojo, como resultado de todos los cálculos y análisis realizados. Por lo tanto, lo primero que se quiere presentar es el estado de resultados de la empresa Equipo Rojo. En cuanto al estado de resultados de la empresa, hemos querido analizar verticalmente su estado de resultados y también hacer un análisis horizontal. Se evidencia que los costos totales tienen el 48.45% de las ventas en la ronda 3. En la ronda 0 o en el año 0
este obtuvo una participación del 67.8% de los ingresos por ventas. Dentro de estos costos se nota una variación importante en cuanto a los costos de fabricación contratada, ¿sí? Los cuales en este momento alcanzan pues el 15% de los costos totales. En la ronda 3 igualmente los costos de producción. Dentro de la estructura de costos de la empresa, de este 48% de los ingresos por ventas, el 15% corresponde a costos de fabricación y el 17% corresponde a costos de producción, que son los costos pues más representativos de la empresa durante la ronda 3. En cuanto al beneficio de la ronda o a las utilidades generadas por la empresa, en la ronda 0 las utilidades pues participaban en un 13% con respecto a las ventas, y durante la ronda 3 estas correspondieron al 31% sobre las ventas, lo cual quiere decir pues que las utilidades tuvieron un incremento, el cual vamos a ver reflejado ahorita que se hable del análisis horizontal. Los gastos financieros tienen una participación homogénea en cuanto a la ronda 0 y la ronda 3 de aproximadamente 1%, pero los impuestos, ¿sí?, pagados por la empresa sí variaron. En la ronda 0, tuvieron una participación del 4% sobre las ventas, y en el año 3 o ronda 3 tuvieron una participación del 8% sobre las ventas. Mirando un poco el análisis horizontal, vemos cómo hay una variación de los ingresos de una ronda con respecto a otra del 33%. Quiere decir que los ingresos se incrementaron de la ronda 0 a la ronda 3 en un 33%. Los costos disminuyeron en un 5%, y la disminución se ve más que todo en los costos variables de producción, que disminuyeron en un 50%. Igualmente los costos de promoción disminuyeron en un 43% con respecto a la ronda 0. Entonces pues aquí se presenta una situación muy particular, pues porque los ingresos o las ventas se aumentaron en un 33%, pero los costos no aumentaron, sino que disminuyeron en un 5%, lo cual nos llevaría pues a hacer un análisis más profundo, en el sentido de que si estos ingresos pues aumentaron, fue por aumento de sus precios o por el aumento de las unidades vendidas, y pues será un análisis que se hará posteriormente. En cuanto a los gastos financieros, estos disminuyeron en un 5% en la ronda 3 con respecto a la ronda 0, y los impuestos sí aumentaron en un 128% en la ronda 3 con respecto a la ronda 0, y pues se debe a que los dispositivos móviles que más se vendieron, pues se vendieron en Europa, ¿sí?, y el cual en Europa pues los aranceles son un poco más costosos. Y las utilidades subieron en un 218%, una situación positiva para la empresa, en el sentido pues de que la idea es que las utilidades vayan creciendo, y pues en este caso crecieron en la ronda 3 un 218% con respecto a la ronda 0. Tuvo un crecimiento de 350 mil millones de dólares en este sentido. Pero mirando un poco también lo que ha sido el sector, en el sector podemos mirar cómo los costos totales del sector representan un 52% de los costos de los ingresos por venta,
Cuando hablábamos del equipo rojo veíamos que estos representaban el 48%, pero para el sector los costos totales representan un 52% del 100% de las ventas realizadas en el sector. Se ve también que las utilidades del sector representan un 21% de los ingresos por venta, comparados pues con los de la empresa, que representan un 31% de las ventas totales de la empresa. También podemos mirar aquí una situación particular, y es que los impuestos en el sector representan el 10% de las ventas, contrario a lo que sucede en la empresa, que los impuestos representan el 8.48% de las ventas. Mirando un poco lo que ha sido el análisis vertical y horizontal, ya no del estado de resultados de la empresa, sino del balance, podemos mirar cómo del total de los activos de la empresa en la ronda 3, el 69% de estos activos corresponden a los recursos que se tienen en efectivo o equivalentes al efectivo. Esta situación es particular, ya que en la ronda 0 pues el efectivo representaba solo el 25% del total de activos, y en la ronda 3 esto subió a que esto representara un 69% del total de activos, situación que se presentó por créditos realizados por la empresa y que no fueron utilizados en la producción y venta de los dispositivos. Igualmente también allí están incluidos recursos que llegaron al banco por la venta pues de los equipos que se tuvieron en la producción de la ronda, pero que estos recursos pues no fueron utilizados. Asimismo, pues las cuentas por cobrar se mantienen, digamos que relativamente igual. En la ronda 0 correspondían al 3% del total de activos, y en la ronda 3 corresponden al 1%, lo cual indica pues que tiene menor participación dentro de los activos. Y asimismo se puede ver también en los activos, realizar un análisis en cuanto al efectivo, lo que les comentaba. El efectivo subió de una ronda a otra en un 631%, con una diferencia bastante notable. Las cuentas por cobrar subieron en un 33%, y los activos fijos subieron en un 10%. En cuanto al patrimonio, pues se observa cómo las utilidades crecieron, como lo dije anteriormente, en un 218%, lo cual se nota pues que los ingresos fueron superiores a todos los gastos realizados en la empresa para la ejecución de su actividad, y también los que no son de su actividad. Y las ganancias acumuladas también es notable, un crecimiento de 562%, las ganancias acumuladas de la empresa. Del 100% del patrimonio, es notable que las ganancias acumuladas pues tienen una participación durante la ronda 3 de un 55%. Y en cuanto a los pasivos, del 100% de los pasivos totales, las cuentas por pagar tienen una participación del 2% aproximadamente, y los préstamos a largo plazo tienen una participación en la ronda 3 del 98%, lo cual pues indica lo que se ha venido comentando en cuanto al crédito realizado por la empresa y que no ha sido utilizado en la producción de los dispositivos móviles. Los préstamos a largo plazo subieron en un 157% de una ronda a otra, y las cuentas por pagar disminuyeron en un 6%. En cuanto a los indicadores financieros calculados, el equipo rojo pues ha presentado una mejoría en sus indicadores de liquidez en la ronda 3 con respecto a la ronda 0. Durante la ronda 0 presenta una
razón corriente de 13.3 veces y en la ronda 3 de 93 veces, lo que quiere decir pues que en la ronda 3 por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con 93 pesos para pagar. ¿A qué se debe esto? Pues a lo que he venido hablando anteriormente cuando se hizo el análisis vertical y horizontal, a que en sus activos corrientes cuenta con un efectivo producto de un crédito y de dineros en bancos que no han sido utilizados en la producción o que no han sido invertidos pues para que la empresa pueda producir mayores utilidades. Esto mismo se refleja en el capital de trabajo. En el capital de trabajo, miren que en la ronda 0 tenían un capital de trabajo de 329 y pues en la ronda 3 pasan a un capital de trabajo de 2.300. Se ve el incremento de una ronda a otra por la misma razón, mientras que en el sector presenta una razón corriente de 11.7, ¿sí? Quiere decir que por cada peso que el sector debe, el sector cuenta con 11 pesos aproximadamente para pagar, una situación bastante diferente a la que presenta la empresa que cuenta con 93 pesos para pagar, lo cual podríamos en algún momento identificar un activo ocioso o que no está siendo utilizado para producir utilidades o para mejorar inclusive la rentabilidad de la empresa. En vista de que pues la empresa ni el sector cuentan con inventarios en sus empresas, pues no se calculó la prueba ácida porque no se vio la necesidad de esto. Generalmente, cuanto mayor sea la rotación de activos totales en una empresa, mayor será la eficiencia en la utilización de sus activos, y esto nos indicaría qué tanto las operaciones de la empresa han sido productivas financieramente. Sin embargo, en el caso de la empresa del equipo rojo, la rotación de activos presenta resultados de 1 y 0.49 durante la ronda 0 y la ronda 3 respectivamente, y se nota la disminución de este indicador de la ronda 0 a la ronda 3 inclusive, lo cual representa una disminución en la eficiencia o la productividad en cuanto a sus activos. Durante la ronda 3, por cada peso invertido en activos totales, solo se generaron de ventas 49 centavos, y esto se refleja por causa de la cuenta de dineros en efectivos que he venido hablando, que se muestra en el activo de la empresa, el cual no se utilizó para generar mayores ventas o más unidades vendidas de equipo. Igualmente, el sector tampoco presenta unos óptimos indicadores de rotación de activos, e inclusive el del sector es menor al del equipo rojo. Miren que la rotación del equipo del sector es de 0.37 veces. En cuanto a la razón de endeudamiento financiero, un indicador que nos pareció importante calcular, en el sentido de que, como hemos visto que en los activos de la empresa hay un activo muy representativo que es el de los dineros en efectivo, y que ya hemos visto que son productos de créditos realizados por la empresa, nos pareció importante calcular la razón de endeudamiento financiero. Durante la ronda 0 presentó un resultado de 42%, lo cual indica que las obligaciones contraídas con entidades financieras, tanto de corto como de largo plazo, equivalen al 42% de las ventas. Pero en la ronda 3 o año 3 vemos cómo la razón de endeudamiento financiero aumentó y se encuentra en el 81%, lo cual indica que las obligaciones de la empresa, las obligaciones financieras, específicamente representan el 81% de las ventas, esto debido igualmente a los créditos y que no han sido utilizados pues para aumentar las ventas. Si las ventas hubieran aumentado, no solamente en precio, sino en número de unidades vendidas, pues evidentemente el porcentaje de la razón de endeudamiento iba a ser mucho menor. Asimismo, el nivel de endeudamiento en la empresa, pues en el equipo rojo, en la ronda 0 fue del 45% y en la ronda 3 del 41%.
Esto indica que la participación de los acreedores en la ronda 3 es del 41% y el resto, es decir, el 59%, es lo que les queda a los dueños y accionistas. O podemos decir que por cada peso que la empresa ha invertido en sus activos totales, 0,41 pesos han sido financiados por los acreedores. Si miramos el comportamiento del sector, vemos que el sector igualmente, en cuanto a la razón de endeudamiento financiero, está, digamos, tiene obligaciones contraídas financieramente con el 86%. Quiere decir que todo el sector pues ha venido endeudándose con los bancos pues para poder realizar su actividad. El nivel de endeudamiento sí es un poco más bajo en el sector, es del 33%, lo cual quiere decir que el 33% ha sido financiado por los acreedores. Complementando pues el análisis del tema del endeudamiento en cuanto a razón de endeudamiento, nivel de endeudamiento, también nos pareció pertinente calcular el leverage total. Este indicador, durante la ronda 3, el equipo rojo obtiene un resultado de 0,69, lo que indica que por cada peso del total de pasivos que tiene la empresa tiene 0,69 pesos de patrimonio para respaldar cada una de las obligaciones, ya sean de corto o de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el riesgo de los socios o de los dueños es mayor, debido a que la financiación de los activos con el patrimonio es mayor. Cuando uno habla de leverage, ¿sí?, uno pensaría que a menor leverage existe un mayor riesgo para los accionistas o dueños, ya que los activos se están financiando con el patrimonio, y que a mayor leverage existe un mayor riesgo para los acreedores, ya que los acreedores serían los que están financiando a los activos. En este caso el leverage es menor y quiere decir que pues podríamos decir que el riesgo es mayor para los accionistas. Sin embargo, yo pensaría que es conveniente no solo decir si el leverage es menor o si el leverage es mayor, es más conveniente determinar cuál es el impacto financiero de la carga financiera sobre las ventas y también determinar si la rentabilidad de la inversión es superior al costo de la deuda para que realmente pueda existir un apalancamiento financiero. No existiría apalancamiento financiero si el costo de los intereses es superior o el costo de la deuda es superior realmente a las utilidades generadas por las ventas. La rotación de cartera en la ronda 0 es 15.6 veces. Esto quiere decir que el pago de sus clientes se convierte en dinero efectivo cada 15.6 veces en el año. Teniendo en cuenta también el margen bruto de utilidad, para el equipo rojo presenta un margen de utilidad bruto en la ronda 0 de 42.7%. Esto significa que las ventas generaron un 42.7% de utilidad bruta. Cuando hablamos de utilidad bruta, hablamos de esa utilidad que se presenta, ¿sí?, solo descontando los costos de venta. Aquí no se han tenido en cuenta los gastos administrativos o gastos de operación, ni tampoco los impuestos ni los gastos financieros que ha tenido la empresa. Por lo tanto, aquí podemos mirar de que el margen bruto de utilidad mejoró de la ronda 0 a la ronda 3, ya que pasó de un 42% a un 59%. El margen bruto de utilidad del sector se encuentra a un 59%, lo cual pues nos muestra que es una situación un poco semejante tanto en el sector como en la empresa. Sabemos que el margen bruto, respecto a lo que tiene que ver con los costos de venta, pues aquí se tienen en cuenta lo que son
los costos de producción, los costos de fabricación, y pues cuando hay una eficiencia en el uso de estos costos, pues se va a ver reflejado en la utilidad bruta. Cuando miramos el margen de utilidad operacional de la empresa, este mejoró en la ronda 3 con respecto a la ronda 0, pasó de 32% en la ronda 0, pasó a un 51% en la ronda 3, lo cual quiere decir que la empresa tuvo un margen de utilidad operacional del 51%, quiere decir que la empresa es operativamente viable. Aquí miramos es la empresa frente a las actividades o a su objeto social, a su misión. Cuando una empresa es operativamente viable en lo que hace, es decir, en la producción de sus dispositivos móviles. Aquí no se tienen en cuenta los gastos representados en gastos financieros o otros gastos adicionales, ni tampoco se tienen en cuenta ingresos que no sean operacionales. Y vemos que pues el margen de utilidad operacional del sector es relativamente semejante al de la empresa, inclusive la empresa tiene un margen de utilidad ligeramente superior. Y en cuanto al margen neto de utilidad, vemos que pasó de un 13% a un 32% en la ronda 3, e inclusive el margen neto de utilidad del equipo rojo, que fue del 32%, es superior al del sector, que es del 21%. ¿Qué quiere decir? Que todos los costos, gastos, incluyendo gastos operativos, gastos no operativos, impuestos y gastos financieros, han sido menores en la empresa que los del sector, y pues se presenta un margen de utilidad neto del 32%. Ahora bien, que las empresas presenten un margen neto de utilidad, esto es altamente positivo, pues porque la idea de las empresas es generar utilidad, generar un beneficio en el negocio, pero también deberíamos mirar si ese margen neto de utilidad podría ser superior en la empresa, ¿ya? Y pues tendríamos que mirar un poco cómo ha sido la estructura de costos y gastos en la empresa, y no solo la estructura de costos y gastos, sino los ingresos por ventas, para ver en qué parte es donde se han venido presentando los inconvenientes y donde debe la empresa mejorar. En cuanto al el rendimiento del activo total, vemos como el rendimiento del activo total pues para la empresa ha sido de 15,4 y ha venido incrementándose con respecto a la ronda 0 del equipo. Inclusive el rendimiento del activo total es superior en la empresa con respecto a la del sector. En este sentido, cuando hablamos del sistema DuPont también, donde hacemos una comparación del margen de utilidad neto y de la rotación de activos, y hacemos una relación multiplicando este margen neto de utilidad por la rotación de activos, e inclusive tendríamos que tener en cuenta mucho el leverage también para ver el apalancamiento financiero, podemos ver cómo realmente la rentabilidad de la empresa se ha generado no por la rotación de activos, sino por el margen neto de utilidad, que ha sido, digamos, en este caso superior a la rotación de activos. Quiere decir que la rentabilidad de la empresa se ha generado por la disminución de los costos y gastos y no por un manejo eficiente de su activo. Y por eso nuestras recomendaciones como equipo se van a basar específicamente o en su mayor grado en mejorar esta eficiencia en el uso de los activos. Teniendo en cuenta un poco lo que es el análisis económico del sector, ya que hay variables que son importantes pues para poder realizar un diagnóstico integral financiero de la empresa, vemos cómo en el mundo la expansión de las tecnologías de información y comunicación han estado de manera impresionante representadas durante los últimos años.
La globalización también ha sido un aspecto importante en la economía de este sector, y los acuerdos comerciales aquí podríamos decir que son pieza clave y fundamental para manejar una empresa financieramente o para que una empresa financieramente sea cada vez mejor y tenga mejores niveles de rentabilidad. El tema de los aranceles es importante, ya que estas empresas pues manejan mercados como Europa, donde los aranceles son relativamente altos. En Asia también se manejan unos aranceles, entonces es necesario siempre tener en cuenta el comportamiento de estos y cuáles van a ser las decisiones de venta o de producción para estos mercados con respecto a los aranceles o los impuestos que hay que pagar. Por lo tanto, las recomendaciones para el equipo rojo, para la empresa del equipo rojo, son las siguientes. La dinámica del sector obliga a pensar permanentemente en inversiones de investigación y desarrollo, nuevas fábricas para reducción de costos y amortiguación tributaria, desarrollo de estrategias para manejar las divisas, financiarse a largo plazo a raíz de las grandes cantidades de dinero que son necesarias para invertir en las telecomunicaciones. Este es un mercado, este es un sector que generalmente debe ir cambiando a medida que el cambio, que el entorno o que las necesidades de los clientes potenciales van cambiando. Cada vez más se debe hacer inversiones en investigación y desarrollo y en tecnología para que estos dispositivos sean atractivos para los clientes, sobre todo en mercados como Europa, que son sensibles a las características adicionales y la tecnología que puedan tener estos dispositivos. La forma de financiación puede darse por medio de las entidades crediticias o por la emisión de acciones. En general, todos los resultados del ejercicio deben ser reinvertidos en el ciclo de vida de la empresa, y esto pues es una recomendación importante para esta empresa, en el sentido de que el equipo rojo hizo un crédito y tiene dineros en efectivo en sus activos que no han sido utilizados o no se les ha dado un uso eficiente para que estos puedan producir y generar unas ventas y posteriormente esto genere utilidad y rentabilidad. La dinámica del negocio genera un riesgo de inversión, pues no se sabe si cuando se tenga un punto de equilibrio se debe hacer una nueva inversión que no permita generar rentabilidad, sino una simple competitividad. La empresa que genere más diferenciación acompañada de innovación será triunfante en el mercado, pero también se convertirá en el verdugo de los competidores que se vean relegados. Cuando se vende mucho y se reinvierte en fábricas, se cuenta con mucho activo fijo y corresponde a un aumento del patrimonio, pero disminuye de manera considerable los índices de liquidez que no invierten en fábricas y no se tiene la capacidad de producir economías de escalas. En este sentido, sus costos serán más altos y tendrán que aumentar sus precios, por lo que no será competitivo a menos que invierta en investigación y desarrollo y genere características únicas que la gente compraría. De esta manera no se tendría un gran patrimonio, pero los índices de liquidez serían satisfactorios. Las entidades crediticias hacen este tipo de análisis porque, teniendo como base la condición actual de la empresa, de esa manera prestan y definen los montos ideales de préstamo, así como los préstamos internos, jugando con el mercado de divisas. Se debe utilizar los activos ociosos o efectivos neutralizados para inversiones sin desconocer las obligaciones de corto y largo plazo. Se deben utilizar estrategias de manufactura mejorada y competitiva con respecto a los costos obtenidos actualmente, utilizar las mejoras en plantas de producción eficientes en la empresa sin desconocer la logística de las tasas impositivas que puedan elevar los gastos y se pierde el beneficio. Utilizar el apalancamiento financiero con eficiencia en los activos. Para ello, la rotación de los mismos debe ser determinante para el crecimiento en las ventas de la empresa. Utilizar las mejores estrategias de negociación para financiamiento del sistema financiero o de mercado de capitales, y que este sea un buen apalancamiento. Muchísimas gracias.